¿Qué es religión? ¿Qué es la Iglesia? Vayamos poco a poco, empecemos por saber que la religión se origina cuando un grupo de personas se reúnen para practicar una doctrina en común. ¿Qué es doctrina? Es un conjunto de ideas. Existen diversas doctrinas, unos creen en una cosa y otras en otras. ¿La religión es necesaria? Sí, es posible que la búsqueda de la verdad necesita de ella, se necesita de una religión que ayude a las personas a edificarse, a ser más humanas, a encontrar la paz, la armonía con todo lo que les rodea. La religión es una organización que transmite y lleva enseñanza, y hace que prevalezca dicha enseñanza. Cuando la doctrina es constructiva, la humanidad se beneficia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia tiene una estructura espiritual, un espíritu que enlaza a sus integrantes. La Iglesia es un hospital de pecadores, la conforman los necesitados del Espíritu del Dios verdadero, la conforman los necesitados del Espíritu del amor. El Salvador de la humanidad, el Hijo del Altísimo, Jesús, hace 2020 años aproximadamente, nos trajo una enseñanza que evitaría que la humanidad se autodestruyera, la doctrina del amor, y también nos envió el Espíritu de vida, quien mediante algunas personas, protegen dicha doctrina. Jesús dejó a sus apóstoles el legado de llevar la enseñanza, desde entonces la Iglesia vive. La Iglesia la conforman todos los bautizados, aquellos que fueron bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta, ¿ser parte de la Iglesia asegura mi salvación? No, la Iglesia te ayuda, te asiste, te da lo necesario, para que tú des frutos, pero el esfuerzo lo hace uno mismo. Es más fácil estando dentro de la Iglesia dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Las obras que por y con amor hacemos a los que necesitan, y también a los que no necesitan. ¿Hay integrantes de la Iglesia que no dan frutos? Sí, es posible. ¿Puedo ser Iglesia sin haber sido bautizado por un ministro de la fe cristiana? Sí, es posible. Por deseo también puedes bautizarte, si donde estás, no hay un ministro de la fe cristiana, que pueda bautizarte, que sería la mejor opción, a falta de ello y por una necesidad urgente, con el simple deseo, tú puedes ser bautizado y recibir las gracias salvíficas. En una urgencia, en peligro de muerte, puedes bautizarte por deseo, mencionando el nombre que se va a llevar y la fórmula siguiente, ejemplo. Yo te bautizo Luis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si existe la posibilidad y tienes un poco de agua por allí, mete un dedo al agua, tócate o toca a la persona que se va a bautizar, menciona mental o vocalmente la fórmula, si no hay agua, con el simple deseo basta. Como dije, esto es solo, en caso de una emergencia grave. Hay personas que no son de la Iglesia que se pueden salvar, que pueden llegar a la vida eterna. Sí, es posible. Lo que al final juzga el Altísimo, es el corazón, si sabes amar o no. Existen lugares donde la enseñanza de Jesucristo no se escucha o ha escuchado, pero si vives en un lugar donde puede ser enseñado, te recomiendo ir, porque no habrá pretexto, al menos que alguien te lo impida por la fuerza. Siendo de la Iglesia, ¿puedo dejar de ser Iglesia? Sí, tú puedes expulsarte de la Iglesia, si rechazas una y otra vez las gracias, la práctica de la enseñanza, y haces lo contrario, sin tener arrepentimiento alguno. ¿Cómo fue que la Iglesia se hizo religión? En el año 110 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, obispo de la Iglesia, dio el nombre de catolicismo a la organización de los cristianos, ya que siempre han existido divisiones, siempre ha existido gente que se dice cristiana, pero que predica otras cosas, o grupos que están en desacuerdo por conveniencia propia, a lo mejor con cierta razón. Pensando en eso, San Ignacio dio el nombre de católica a la organización cristiana, para unificar y tratar que todos se apegaran a una sola doctrina, a un mismo proceder, lo cual sería lo ideal, pero hoy, falta madurez. Ignacio de Antioquía dio su vida por la fe cristiana, fue devorado por leones, en el Coliseo romano, en épocas del Imperio romano. Ignacio de Antioquía convivió con los primeros apóstoles de Cristo. Se dice que fue discípulo de San Juan, el apóstol que escribió el Evangelio según San Juan, el libro del Apocalipsis, entre otros.
En el tiempo, la religión católica ha sufrido varios sigmas, divisiones. Muchas, o tal vez, todas las religiones cristianas no católicas, provienen de la católica. Se dice que las divisiones las origina el mal, pero finalmente, las originan los malos actuares, de nosotros las personas, quienes ejecutamos las ideas. Ante los puntos de vista distintos, debemos tener paciencia, tolerancia y tratar de ponernos de acuerdo. Se debe tratar de evitar, a toda costa, las divisiones. Jesús oraba, para que su rebaño permaneciera unido, para que se buscara el bien común. Los que no pertenecen a la religión católica, ¿llegarán a la vida eterna? Sí, es posible, hay posibilidades. Dios se fija en el corazón de las personas, además es misericordioso. ¿Los que están en la católica van a salvarse? Depende de si se aprende a amar o no. Si piensas que tu religión es la mejor, entonces seguramente, se te pedirá estrictamente, que des cuentas de tus actos, porque se supone, que estás en la religión, donde se derraman más gracias. Si estás en la mejor religión, entonces ama con más intensidad a tus prójimos. Que no te suceda, que otros, que están en otras religiones, sean los buenos samaritanos y tú el fariseo. Te lo digo con mucho amor y respeto, y me lo digo a mí mismo también, para que no perdamos el rumbo. Hoy, la Iglesia puede existir, más allá de las fronteras de una religión cristiana. La Iglesia está, donde Jesús es Maestro y Rey, y por consecuencia se vive en la caridad y el amor. ¿De una división puede salir algo bueno? Sí, a veces el tener competencia hace que arregles lo que está mal, para estar en primer lugar. También la competencia te dice abiertamente tus errores, claro, a lo mejor, para tratar de desprestigiarte. Si eres soberbio, te cierras a reflexionar sobre las críticas que te hacen, tanto destructivas como constructivas, lo cual, no permite que salgas de tus errores, que posiblemente causarán tu ruina. Pero si eres sabio, escucharás, reflexionarás, tomarás lo que sirve, y arreglarás lo que está mal en ti, para poder servir mejor y dar con un mayor amor. Para encontrar la verdad, tienes que escuchar las versiones que existen, luego reflexionar y llegar a tus conclusiones. Ejemplo. Alguien me dice que el cielo es azul, otro me dice que el cielo es amarillo, otros me dicen que el cielo es estrellado y oscuro. Al final analizo y saco mis conclusiones. El cielo cuando está despejado por las mañanas es azul, a veces en los atardeceres, y si no está nublado, el cielo puede tomar tonos amarillos hasta rosas por los efectos de reflejo del sol, y la temperatura ambiental. También, por las noches si no está nublado se ve estrellado. La verdad es amplia, a veces es incomprensible para el intelecto humano, porque solo vemos o tenemos una parte. La verdad es un rompecabezas, a lo mejor, en todos existe una pequeña parte de la verdad. Los pastores, sacerdotes, obispos, el Papa, ¿tienen el cielo asegurado? No, nadie tiene el cielo asegurado, todos estamos en esta vida para tratar de ganar la vida eterna, llegarán solo los que den fruto, los que se esfuercen por practicar el amor, que Jesús enseña. Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Los que dirigen las religiones cristianas han cometido errores, en el tiempo y en el espacio. Sí, somos humanos, pero también, han existido muchos que han hecho bien las cosas, que han corregido el camino. Debemos evitar hacer juicios, eso corresponde al Altísimo. A veces, cometemos el error de juzgar a personas que viven en el presente, por errores de personas que vivieron en el pasado. Otro error que comúnmente cometemos, es el de generalizar. Como tu amigo, te sugiero que no lo hagas. En todas partes podemos encontrar variedad de diferentes comportamientos, pensamientos, y emociones, gente que de la nada, de repente, se edifica, y también tristemente, gente que de lo sublime, de repente se hunde.
Oremos unos por otros, para que nos mantengamos con una fe firme, y que cuando sea necesario, podamos levantarnos. Lo que sí, te recomiendo, es reflexionar sobre la doctrina de tu religión, si te está ayudando a crecer en el verdadero amor, si se apega a lo que Jesús dice. Si el que pastorea donde estás, desde tu punto de vista, ha cometido errores personales, pero la doctrina de tu religión cristiana es buena, te recomiendo no cambiarte de religión, solo cambia de pastor o de sacerdote, alguno debe ser bueno para ti. Pero no te olvides de orar por tu pastor o sacerdote, ayuda a cambiar lo que está mal en donde estás, orando, o si puedes hablar con él para hacerle ver su error, hazlo, háblale con toda misericordia y humildad, recuerda que todos somos pecadores, ayudémonos unos a otros. La salvación es personal pero también es grupal, si no hacemos nada por cambiar lo que no es agradable a los ojos de Dios, seremos juzgados como culpables, por esa apatía. Recuerda que el poder de Dios no tiene límites, pide con el corazón, con amor, también con razón, pide por el bien común y nada te será negado. El Altísimo concede lo que se pide con amor verdadero. Cuando un pastor o un sacerdote es practicante del amor verdadero, las gracias salvíficas y dones que consigue para los que pastorea, son muchas, porque el Señor se complace con su comportamiento y lo escucha. Este video tiene soporte bíblico, está basado en una profunda meditación de la palabra de Dios. Hermanos, por último, escuchemos lo que Jesús nos dice. Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde un principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que, cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Amigos, amigas, la clave es, obras buenas sin ningún interés, por el simple gusto de hacerlas, por misericordia, por empatía, por amor, el desapego de lo que tenemos, de lo que alguien más necesita, saber compartir, ser desprendido con parientes o no, conocidos o no, solo por el simple hecho de que somos seres humanos. Si estamos cerca de la enseñanza, si nos mantenemos en ella, más fácil será practicar. Acércate a tu religión cristiana, acércate a la iglesia, acércate a Jesús.